Hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Espero que todos estén bien. Este, espero que pues pronto estemos juntos, hermanos, que estemos buenas noticias. Hoy el presidente ya am, está permitiendo de que las iglesias se comiencen a reunir, pero vamos a irnos despacio, poco a poco. Hay que seguir orándole al Señor para que Él nos guíe a tomar las mejores decisiones correctas, especialmente con nuestros líderes, ¿no? Porque pues lo que menos queremos, hermanos, es que por tomar decisiones tan rápidas cometamos errores. Pero bueno, hay que seguir orando. También, hermanos, espero de que estemos siempre fortaleciéndonos en la palabra del Señor, no desanimándonos, hermanos, siempre orando, como dice su palabra. Y pues mire, creyendo de que todas las cosas obran para bien, dice Romanos, ¿no? Para todos, para todo aquel que ha sido llamado conforme a su voluntad. Entonces hay que confiar en Dios, de que Dios tiene control de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea y de todos sus hijos, también de la humanidad. Ese es el Dios soberano, ese es el Dios en quien hemos creído, el Dios vivo, a ese Dios en el cual servimos y adoramos. El estudio de hoy, hermanos, es un estudio, no es una predicación, hermanos. O sea que quiero que tenga esa diferencia y que podamos entender, hermanos, que estas no son predicaciones, estos son estudios bíblicos. Esto nos ayudará a todos nosotros a poder crecer más en las doctrinas, en ciertas enseñanzas. ¿Por qué? Porque los estudios lo que hacen es que tapan esas dudas, cubren esos hoyos que a veces tenemos muchas dudas. Entonces esto nos ayuda a poder comprender con mucha más exactitud ciertas doctrinas o ciertos estudios que a veces por X razones no podemos entender. Pero es esencial que le pongan atención a los estudios, hermanos, porque es la manera, y hermanas, como podemos crecer en la fe, en lo que es en las doctrinas. Todas estas doctrinas que hablan, las cartas paulinas, los evangelios, es necesario que nos llenemos de la palabra, porque como decía un hermano, en los momentos difíciles, no sentimiento, no emoción, nada nos va a ayudar a poder sobrellevar nuestros momentos difíciles, sino de que va a ser la palabra, la sana doctrina, lo que nos aliente a seguir siempre adelante, caminando con tan duro que sea la situación. Siempre la palabra de Dios va a resonar en nuestros corazones, y esa es la que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Entonces es esencial que siempre pongamos atención y estudiemos y pongamos atención a estos estudios, hermano, para que crezcamos, pues. Bueno, habiendo dicho eso, el estudio de hoy es acerca de la realidad del hombre, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, no. En realidad es que para que podamos ver desde un panorama más grande por qué el hombre es lo que es. Y déjeme decirle que ahí estábamos nosotros en otros tiempos. Dice Pablo, en otros tiempos éramos hijos de ira, en otros tiempos éramos fornicarios, adúlteros. Estábamos en ese grupo, pero el Señor ha tenido misericordia y nos ha sacado ahora. El problema del hombre, para que podamos entender por qué actúa así, va más allá de nomás de negar, de no buscar de Dios, sino de que está en lo que es Él mismo, en el centro de su ser, lo que hace que el hombre sea, lo que es. Entonces, la realidad del hombre conforme a sus planeamientos es un problema en el cual nadie tiene control de la vida. Y esa es una cosa que el hombre no puede conceber, no puede entender. Por X razones, el hombre no puede comprender de que su vida no depende de él, sino de que depende de otro ser, y ese es Dios. Ahora, la realidad del hombre, ¿no? Estos son ciertos puntos que podremos ver. Número uno, el hombre en su afán de la vida hace planes como que si su vida está en su control. Ese es el número uno, esa es una realidad. El hombre siempre va haciendo planes, como que creyendo de que él tiene control de su vida. Piensa en el futuro como que si posee una seguridad en sí mismo de que el futuro es seguro para él. 3. El hombre en lo último que piensa es que la muerte es algo inevitable, y este es el problema. Siempre el hombre se mueve bajo estas cosas, se mueve viendo el futuro, se mueve creyendo que él tiene control de su vida,
y se mueve creyendo de que nunca a él le va a pasar nada. Y siempre nos ponemos, hermanos, y eso nos pasa a nosotros también, de que creemos que las cosas que a otros les pasan difíciles, duras, a nosotros nunca nos va a pasar, y cuando nos pasa, nos sorprende. Pero no tenemos control de nuestra vida. Incluso siendo hijos de Dios, no tenemos control de la vida. Porque Dios dispone de nuestras vidas a su placer. Pero nosotros, el cristiano, el creyente, entiende eso. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no cree en un ser supremo, niega todas estas cosas y siempre va moviéndose de acuerdo a su manera de ser. Entonces, esos 3 principios. El ser humano en su mente actúa como un ser absoluto en su diario vivir. Planea, organiza toda su vida, y como que si Dios no existiera o interviniera en su vida. Y esa es una realidad del hombre. El hombre siempre hace planes a futuro. El hombre siempre organiza su vida. El hombre siempre está va 2, 3 pasos adelante de su presente, y nunca pone a Dios en la ecuación, como que si Dios no existe, pues, en él o en su vida, o como que Dios no va a intervenir en su vida. Hay una negación del hombre en ese aspecto. Los incrédulos viven en una autodependencia y más al margen de Dios. En otras palabras, siempre están separados de Dios, y siempre sus proyectos van separados de Dios. Cuando el hombre, hermanos, cuando el hombre actúa así, es claro cómo se mueve. Siempre se mueve por sus intereses y sus deseos. Entonces, cuando Dios no está en los planes del hombre, esta es la actitud del hombre. Santiago 4, 13, 14 dice esto: vamos ahora, lo que dices. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Y esa es una verdad. Porque, pues, ¿qué es la vida? Y eso es lo que dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Esa pregunta de ¿qué es vuestra vida? Debería hacer pensar a la persona en qué, o sea, que si tiene control, pues, de que si él está seguro, de que si su vida está segura para hacer planes a largo plazo. Y no es así, la vida no es como una neblina, dice Santiago. Lucas 12, 17, hablando de la parábola, dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Imagínense cuando Dios no está en la mente del hombre, ¿no? Así actúa. Piensa a futuro y cree que en sus pensamientos el mañana está seguro y es una realidad. Y por consecuencia reposa él, sus proyectos, su vida, sus placeres, todo en sí mismo. Cuando Santiago vuelve a repetir, dice: la vida no es nada. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Es como una neblina que viene y se desaparece. Así puede ser la vida. Hoy la tenemos, pero mañana no la tenemos. La seguridad del hombre, y esto es lo que es la seguridad, la ceguedad del hombre, el orgullo, su autosuficiencia, lo lleva siempre a nunca tomar en cuenta a su creador. Y todo, hermano, todo hombre así actúa. Siempre va con su autosuficiencia, creyéndose que él tiene todo bajo control. Y Dios no está nunca en su pensamiento.
Este comentarista Matthew Henry pone esta actitud, así lo dice, mira, así dice este comentarista, dice: cuán triste y vano es hacer buenos planes para el futuro sin contar con la providencia. Imagínense, planes buenos, ¿no? Y a futuro. Es bueno, hermanos, no me malinterprete, es bueno hacer planes a futuro. Pero siempre esos planes tienen que estar puestos en Dios. Y eso vamos a ver lo que dice después. Entonces, es una tristeza que hasta los planes buenos, hermanos, si no están puestos en Dios, no sirven de nada. No se sabe si van a pasar. El hombre siempre en su ser actúa bajo sus propios designios. Y ese es el hombre. Es absoluto, actúa independientemente, autosuficiente se cree él y autónomo en todo su ser. Él cree que no necesita ayuda de nada, que él todo lo puede hacer. Él no necesita que nadie lo guíe. Él es centrocéntrico. La fragilidad, la brevedad y la incertidumbre de la vida debería al hombre mantenerlo en raya, pero no es así. El hombre no puede, viendo estas tres cosas, que la vida es frágil, que la vida es breve y que la vida tiene mucha incertidumbre, porque esa es una realidad. Todo es breve porque no somos eternos en esta tierra. Hay incertidumbre porque cada día no sabemos qué depara el día de mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Es frágil porque podemos morir hoy o podemos morir mañana o qué sé yo. Y más sin embargo, viendo esta realidad, el hombre no puede conceber o no puede darse cuenta de que no depende de él su vida y sus proyectos y todo lo que concierne a su vida. La enorme confianza del hombre en sí es como un hombre de paja, sin valor alguno y nada de fundamentos en sí. Esa es una verdad, hermanos. El hombre, es cada vez que su confianza y todos sus planeamientos no tienen validez. Es como aquel hombre, como aquel espantapájaro. Entonces, es esencial que entendamos que por qué es que el hombre fracasa en sus planeamientos. Y mire, ¿por qué es que los planes del hombre sin Dios son inseguros? ¿Por qué? Y esa es una pregunta muy esencial y llenos de incertidumbre. Porque así como toda la creación, también el hombre está sujeto a un ser superior. Ese es Dios. En otras palabras, hermano y hermanas, los planes del hombre sin Dios, o los proyectos y todas estas cosas, si Dios no está en la ecuación, no hay una seguridad porque si va a pasar o no va a pasar. ¿Por qué? Porque no depende de todas estas cosas, sino de que su vida está dependiendo de Dios. Y sus planes caen en ese mismo lugar, que dependen de Dios, el que pasen o no pasen. Todo su ser, desde que nace hasta que muere, depende de Dios. Hermanos, todo ser humano no es autosuficiente para poder regir su vida y tener control a lo que la vida le depara. Hermanos, somos personas creadas, somos seres creados, dependemos de lo que nos rodea. No hay aire, nos morimos. No hay agua, nos morimos. Hay cosas en el externo del hombre o en lo que lo rodea que es esencial para la sobrevivencia del hombre. Y por sobre todas las cosas, Dios. Si Dios no cuida del hombre, si Dios no está en el hombre no vive. Entonces, en los planes también es lo mismo. Todas estas cosas que el hombre quiere hacer por sí mismo, si Dios no está en sus planes o en su vida, no está en el limbo, no se sabe qué va a pasar. Somos seres limitados en lo cual no sabemos lo que el día siguiente nos depara, y esa es una realidad. Hoy sabemos lo que estamos haciendo ahorita, sabemos nuestro pasado, sabemos el pasado, pero no sabemos el futuro. Y eso es una realidad en la cual no sabemos lo que el futuro tiene para con nosotros. No tenemos control del futuro. Y es ahí que si Dios no está en los planes, en vano trabajamos. Así es.
Muchas veces los hombres hacen planes o vamos a viajar acá y no se llegan a esos planeamientos, no llegan ni vivos a ese día. Hay hombres que dicen mañana haré esto y planean y no pasa. Entonces, si Dios no está en los planes del hombre, son inseguros esos planeamientos, no hay incertidumbre. Ahora, otra de las cosas es que porque no tenemos control de la vida, tampoco no sabemos si mañana estaremos vivos. El día de mañana no es seguro, y esta es una verdad en la cual todo ser humano tiene que entender. Nosotros sabemos eso. El hombre no entiende eso. El hombre cree que tiene garantizado el día de mañana. Entonces, Proverbios 21:7 dice esto: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día dará de sí. Y esa es una realidad, no sabemos lo que mañana nos depara. Oseas 13:3: por tanto serás como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Y eso lo que dice de que como rocío, también Santiago como lo dice, como la neblina, ¿no? El corazón del hombre traza sus rumbos, hace planes, pero sus pasos los dirige el Señor. En otras palabras, uno hace planes, pero la última palabra la tiene Dios. Proverbios 19:9. Dios es el que tiene el control del hombre en todos los aspectos. Más ejemplos de que Dios es soberano sobre la vida del hombre y por consecuencia Dios es el que dictamina lo que viene para el hombre. Es esto. Proverbios 16:1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Isaías 58:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Jeremías 10:23: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No depende del hombre. O sea, Dios, hermanos, dirige al hombre. Dios tiene el control de la vida del hombre. Dios tiene los planes del hombre. Dios sabe si todo lo que uno planea va a pasar. Dios es el que sabe. Uno no sabe de eso. El problema es que cuando el hombre no entiende esas cosas, actúa como que si hay una garantía de que lo que ha planeado, lo que va a hacer, se va a dar. Y no es así. Entonces, Dios es soberano y Dios tiene control de esas cosas. Proverbios 19:21: muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece. O sea, al fin de todo, hermano, la voluntad de Dios se cumple en el hombre y no la voluntad del hombre en sí. Lucas 12:20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclama el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y esa es una verdad. Todo va confiando en que la garantía, mas sin embargo nadie tiene garantizado el día de mañana. Job 27:8 dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? Entonces, hemos visto pues el hombre, ¿no? Cómo actúa. Siempre va en contra de Dios. Nunca pone a Dios en su vida, en su diario vivir, en sus proyectos, en todo. ¿Por qué? Porque siempre va creyendo de que Él tiene control de todos los aspectos de su vida, y no es así. La Biblia nos ha mostrado que no es así, que el hombre, Dios cumple el propósito en el hombre con o sin aprobamiento del hombre, y es de Dios el decir sí a las cosas del hombre, a los planes, o decir no. Es de Dios que se cumpla o que no se cumpla. Y eso es lo que Santiago les daba a entender a los hermanos en la iglesia en ese capítulo 4 versículo 13 y 14, que les dice, los amonesta pues a no actuar así. El sabio, hermanos, el sabio pone a Dios en todo, y eso es ahí donde nosotros debemos ver cómo actuar.
hay que tener cuidado que no nos gane el entusiasmo, muchas cosas, y no poner a Dios en nuestros planes, en nuestra vida, porque vuelvo a repetir, somos hijos de Dios y dependemos de Dios todo el tiempo. Dice Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras. Tus proyectos se cumplirán, y encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Porque Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Okay, escuche bien, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El Hijo de Dios, hermanos, nunca debe de dejar de depender de Dios. Así como les vuelvo a decir, como el sabio siempre tiene que poner a Dios en todos sus planes y en su vida, también nosotros debemos siempre debemos de depender de Dios. Santiago 4:15 dice, en lugar, y esa es la amonestación que Santiago les decía, les estaba hablando cuando ustedes leen todo ese capítulo 4. Dice, en lugar de lo cual debería decir, y esto es lo que todo creyente y todo hijo de Dios tiene que decir siempre en su vida y cada vez que va a hacer algo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Imagínense, o sea, en los planes ponemos a Dios y ponemos a la voluntad de Dios. Si Dios permite, si a Dios le place que nos dé vida, entonces ese proyecto, esos planes se van a cumplir, pero siempre uno va a la voluntad de Dios. Hechos 18:21, Pablo lo pone así y es más claro. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y esto es lo que dice Pablo, si Dios quiere, y zapó de Éfeso. Esa actitud, hermano, de siempre poner y venir a Dios en todo lo que hacemos, muestra estas cosas. Todo creyente al poner a Dios en sus planes, sabe que su vida y todo lo que en ella hay depende de Dios y no de Él. Dos cosas que debemos entender y en nuestra actitud al poner de Dios son estas, que reconocemos la dependencia de Dios no solo en el existir, sino también en el movernos. O sea, mire, dependemos de Dios para vivir y también dependemos de Dios en nuestra vida diaria. En la medida como vivimos, dependemos de Dios. Entonces, cuando ponemos a Dios en todas nuestras cosas, hay esto, la dependencia hacia Dios y el correcto modo de proceder y de vivir para Dios. Es sencillo, hermanos. Siempre no actuar como el hombre carnal, no actuar como el hombre inconverso, que siempre se cree autosuficiente, siempre se cree que tiene control de su vida, siempre se cree él que la vida está garantizada, y la Biblia nos muestra que no. Como hijos de Dios nosotros debemos ser sabios a poner siempre a Dios todos nuestros proyectos, todos nuestros planes, para que Dios, hermano, así nos dé lo que es nosotros estemos siempre sometidos a Él en su voluntad, confiando y sabiendo siempre de que Dios, hermano, es el que tiene control de todas las cosas. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Siempre compartan este video, compartan lo que es esta página, suscríbanse a la página de YouTube, hermanos, y que el Señor me los bendiga grandemente. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.